fuimos a verla y nos quedamos con algunas sensaciones, algunas ideas, y es de lo que vamos a hablar hoy. Y la primera sensación que tuvimos, o el primer análisis del que podríamos hablar, ¿cuál fue, Vale? Sí, lo primero que nos quedó al salir de la película es que había una tensión provocada entre la premisa de la película y el tema en general. Había una expectativa respecto de cómo se iba a desarrollar este tema del Choose Life que se plantea en la primera película, cómo se iba a ver ahora en la actualidad. Y eso no se ve explícitamente. Sin embargo, cuando fuimos conversando de lo que pasaba en la película, nos dimos cuenta que sí hay una madurez en la mirada de los personajes que se reflejan algunas cosas más bien técnicas de la película, como por ejemplo mostrar la ciudad de Edimburgo de una manera más interna que externa, como era la vez pasada que ellos iban saliendo de Edimburgo. Es como un escape y ahora hay como obviamente un reencuentro. Un reencuentro, claro. Eso es algo que no se explicita en el guión, pero que se ve de manera más bien a través de la imagen, de las tomas, de la técnica ayuda a fortalecer un poco el tema de la película. Yo creo que por ahí va la propuesta, más que en sí como la primera película que lo veíamos en el guión, en lo que hablaban, en lo que proponían. Sin embargo, igual hay una escena donde sí se evidencia concretamente esta como adaptación del tema y como una propuesta distinta en relación a lo que hoy en día vivimos como sociedad, las redes sociales y todo ese tipo de cosas que es súper interesante, pero sí es muy breve, no es muy larga. Se desarrolla muy simple porque la película anterior termina con la huida de Renton de Edimburgo, claro, y comienza esta con el retorno de Renton, y todo lo que pasa dentro de la película se da por el retorno de Renton, el reencuentro con sus amigos, la tensión que eso provoca por la traición que él les hizo a ellos. Claro, el detonador de la película es súper simple, como decías tú, se cierra bien y abre con este reencuentro. Sí, como si no hubiese pasado nada en realidad, claro, entre medio. Porque hay una expectativa también de eso, de cuánto fue lo que se desarrollaron estos personajes, qué pasó en sus vidas y cómo están ahora después de 20 años. Pero eso, al parecer, no es tan relevante. Los personajes siguen siendo los mismos, con esta mirada, por supuesto, más madura, pero siguen siendo los mismos perdedores, los mismos drogadictos, los mismos que tienen dificultades con las relaciones humanas. Pero sí con una mirada un poco más esperanzadora, o sea, hay elementos súper concretos en relación a eso, o sea, como la intención del Spud de no defraudar a su familia, de dejar las drogas, cuando vuelve también el Ewan McGregor, el protagonista, como de alguna forma hay una luz de esperanza para él, pero finalmente no hay un gran cambio, no es tan notorio. Sí, además que lo otro esperanzador es este tema de la amistad, porque al principio se ve como que Renton venía a dejar la escoba en el fondo con esta traición, pero al final se reencuentran. Y Sick Boy lo recibe y se come su rabia y lo ayuda. Y de hecho esa es como una de las partes más entretenidas de la película, como toda esa como vorágine de escenas donde en el fondo están compartiendo y bueno, en la escena del bar de los católicos, o sea, no de los católicos, perdón, de los protestantes. Toda esa escena es súper graciosa y súper como, no sé, como que para mí fue como conocer algo más, porque en el fondo entraba más en los personajes, y no pasaba tanto en la primera eso, en la primera estaba ahí como más exteriorizado en la historia. Acá creo que te dejan ver un poco más del interior de ellos. Antes era como un discurso y era lo que trataba de plasmar, y ahora habían cosas más emocionales. La diferencia de cómo se percibe la droga en comparación a la primera película creo que también es relevante. En esta segunda película lo vemos más como algo más triste quizás, y de hecho lo leí en alguna entrevista o nota del director, donde en el fondo ya no era la escapatoria porque casi que la primera era como escapa del Choose Life y no sé, y aléjate y drógate, y cosa que aquí pareciera no verse, incluso con el spot, con la abstinencia y con el sentimiento de culpa, lo confirma. Y de hecho dicen que están adictos también a otro tipo de cosas, claro, que también es algo que se trabaja en la película. Una anécdota que pasó es que yo les conté a unas amigas que había ido a ver esta película y ella me dio su impresión respecto, o sea,
tomando en cuenta solo la primera, y que había un supuesto de que en esta segunda nos íbamos a encontrar con personajes que se habían como salvado, claro, éticamente, habían salido de este cuadro y se habían insertado a la sociedad. Ese es el supuesto que uno debería tener como en la vida normal. Claro. Sin embargo, lo que pasa es que vemos que, lo que decíamos, no importa lo que pasó entre medio, ellos siguen siendo los mismos, no salieron ni cambiaron demasiado. De hecho, el Ewan McGregor como que intenta aparentar un poco que sí lo había hecho, y después finalmente, claro, no te das cuenta que no ha pasado nada. Dice, no, si me casé, tengo 2 hijos, no sé qué. O sea, tengo un trabajo, estoy bien. Pero finalmente no, como que decíamos que al final no tenía como tampoco por qué suceder también. Como claro, que es un supuesto muy... como social, como... Claro. Eso, y... No, y lo otro, lo del libro, que en el libro hay una marca muy importante que es distinta que lo queremos resaltar porque creemos que la primera sí fue un sello del director, de hacer esta cosa más alegre, más chistosa, la droga como un escape y no como la adicción tan terrible, aunque por supuesto que hay escenas muy terribles respecto de la droga en la primera, sí. Pero hay un tinte distinto, que en el libro no se ve, todo es muy crudo respecto de eso. Y de hecho, todo muy sombrío, quizás muy... que es más drama también. Creo que Trainspotting tiene mucho de comedia. Y es donde yo creo que el director ahí... En el libro no hay nada. Claro. Y de hecho, eso es lo que más me llama la atención, que se trata a la heroína como su nombre, como que los viene a salvar en el libro. Algo que les viene a salvar de este mundo, que en la película no se ve tan así. No se ve como una salvadora, sino que como algo que más bien cubre lo que les está pasando. Y como que pertenece igual de cierto modo. Y finalmente, una de las cosas que con la Vale definimos como un elemento muy importante es la producción y el desarrollo de la dirección del arte. Está muy bien desarrollado, la fotografía es muy buena, tiene propuestas súper como interesantes y muy vinculadas a la primera película, como que hay un avance en ese aspecto. Y de hecho hicimos el trabajo de buscar en el IMDb las personas que trabajaron, y obviamente fue un equipo mayor que el que trabajó en la primera película, y esto evidencia obviamente la diferencia también de presupuesto y lo que significa hoy haber sido esta película la ópera prima de Danny Boyle y ahora ser ya una cosa mucho más madura. O sea, responde a todas las otras películas y experiencias que ha tenido previamente. Es totalmente distinto. También están dentro de los elementos técnicos la incorporación de ciertos elementos más bien actuales en la película que dan cuenta de la época en la que está situada, y que son elementos muy sutiles y que se ven en algunas partes de la película y que al espectador le dan cuenta de esta época. Que a nosotros nos gustó muchísimo eso, porque no lo dice explícitamente, pero lo deja entrever a través de... Está bien incorporado, es como una conexión con la realidad. O sea, hay una escena que donde aparece como en Snapchat, con este tema cuando se te cambian las caras, y está súper bien incorporado. Y de ahí también aparece la escena del auto y lo que hablamos de la escena con los protestantes que fuimos antes. Bueno, cuando está en la casa también como jugando, no sé, Nintendo Wii o una Xbox. Todas esas cosas como que te conectan con la realidad, y ese es un buen guiño. Y además que en estas mismas cosas se ven la calidad del arte también, como lo de las firmas que a ti te gustó mucho. Sí, y volviendo al tema de lo esperanzador, como los colores eran mucho, creo que hay una visión más positiva en relación a la estética, porque cuando el spot dice poder falsificar las firmas y las hacen en el aire, dejan una estela dorada y ese tipo de detalles, yo creo que te entregan como esta visión más positiva más romántica también, como que finalmente el Spot era como un artista también, un poco como ahí trabado, ¿cachai? Que eso igual es lindo también de la historia. Igual hay un tema muy importante con las expectativas que generó esta película, que esperar 20 años, nos enteramos hace un par de años que Danny Boyle había logrado juntar a todo el elenco original, tuvimos que esperar toda la postproducción, la iban a estrenar en febrero, después lo corrieron para marzo. Todo eso creo que genera una gran expectativa, que al final cuando uno se enfrenta a una película, que pasa en cualquier película cuando uno va con muchas expectativas, que parece ser que no cumple esas expectativas, pero como decía el Johan, después conversando sobre esto nos damos cuenta que hay elementos mucho más elegantes
y mucho más refinados de parte de la dirección que sí cumplen con lo que finalmente uno podría haber esperado. Lo que pasa es que lo que imaginamos probablemente no está ahí, pero hay cosas mucho mejores probablemente. Y de hecho leí también en esta entrevista de Danny Boyle que intentaron hacer la segunda película mucho antes, como creo que 6 años después. Y claro, lo pensaron bien y dijeron no, en realidad ha pasado muy poco tiempo, no ha cambiado tanto, o sea, era poco probable que las cosas hayan cambiado tanto y él decidió esperar. Obviamente decía que no sabía si iba a suceder, pues, hace 20 años, claro. De tener la posibilidad de tener a los mismos actores y trabajando en el mismo proyecto era difícil, pero se logró y yo creo que eso es una de las cosas más importantes de este fenómeno de Trainspotting. Así que esas son nuestras 3 propuestas o pequeños análisis que hicimos en relación a estas 2 películas, porque hablamos de las 2. Sí. Y eso, espero que les haya gustado el video y que nos vean en el próximo. No sé qué películas vamos a analizar. Estamos al azar. Estamos al azar. Estamos decidiendo cuál. Habíamos pensado hacer Psicosis. Quizás lo hacemos. Sí. Y bueno, y la chilena también. Mala Junta. Sí. Si tienen alguna idea o comentario que quieran hacer en relación a esta película, por favor déjenlo y eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias, chao. Chao.